Bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast Referencias. Les saluda Karina Zavala y hoy me encuentro bien acompañada con Yasser Muñoz. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Me encuentro muy bien, gracias a Dios. ¿Y vos? Alegre porque tenemos hoy un orgullo nacional acá en este podcast Referencia para todos ustedes. Contanos, Karina, ¿de quién se trata? Esta mujer es una atleta olímpica, una campeona centroamericana. ¿Quién creen ustedes que será la invitada de este día? Recordemos que este episodio es patrocinado por Batidos Pachamama, que están ubicados del antiguo Hospital San Juan de Dios, 15 varas al sur. Vamos a ver de quién se trata. Nuestra invitada del día de hoy es Evidelia González, atleta olímpica y campeona centroamericana de remo, un orgullo granadino. Demos la bienvenida a Evidelia González. Un aplauso para la chavala. ¿Qué tal? Un gusto, un placer estar con vos acá en este podcast Referencia. Gracias por aceptarnos la invitación. Y bueno, estás en tu casa. Contanos cómo te sentís hoy. Bueno, la verdad, muy contenta de estar acá con ustedes, feliz por esta invitación a este podcast y pues muy contenta, la verdad, fue un día muy maravilloso estar acá con ustedes. Karina, hoy nos vamos a despachar hermoso, vamos a hablar con una campeona que nos ha permitido a Nicaragua estar en lo más alto del podio centroamericano, nos ha representado también en las Olimpiadas. Vamos a conocer su historia. Y yo quiero hacerle la primera pregunta, ¿o se la haces vos? No, mejor hacésela vos primero. Vamos a empezar, ¿verdad? Elia, contanos de dónde nace esa pasión por este deporte del remo. Contanos de tu historia, de dónde venís vos. Ok. Soy de las Isletas de Granada. No sé si conocen. Soy originaria de las Isletas de Granada. Nací ahí. Por mucho tiempo se ha venido, desde que nacimos, nosotros aprendimos a remar en botes de pescadores, entonces tenemos esa sangre de remero y pues lo que vino a lo profesional, ya practicando el deporte, entonces ya empecé a la edad de 13 años. Entonces, nosotros ya de la edad de 5 años empezamos a remar, es una necesidad porque con eso nos transportamos. Para ir a la escuela, tenemos la escuela que es de primaria, tenemos que estudiamos ahí hasta secundaria. ¿Dónde es que estudiaste? En la Escuela La Esperanza, es una escuela pequeñita que está en una isla, entonces nosotros siempre, todos desde pequeños viajábamos y nos íbamos remando. Entonces de ahí viene como esa pasión de remar y a los 13 años conocí lo que es el deporte olímpico, el remo olímpico, lo conocí a la edad de 13 años, la verdad que me gustó mucho. No conocía muy bien ese deporte hasta que mis hermanos lo practicaron. Al principio ellos empezaron de primero. En el 2010 ellos fueron campeones centroamericanos en El Salvador, entonces como que me llamó mucho la atención de entrar en ese deporte. Ellos, al principio ellos me enseñaron cómo montarme al bote, porque es diferente. El remo de los pescadores. Porque eso yo creo que lo va a interesar a nuestra audiencia. No es lo mismo remar en un bote de pesca o en el bote que ocupan para el transporte a remar ya en un bote profesional. Pero antes de que vayamos a eso, a mí me interesa mucho conocer esa vivencia, esa parte de la Evidelia de niña. Porque me decís de que vienen de una familia que antes de ser deportistas eran pescadores. Comentarnos un poco de cómo fue esa infancia, porque hasta los 13 años empezaste ya ¿Cómo han sido esos cambios que has tenido también? Bueno, nosotros, mi familia, mi mamá era pescadora, pescaba, más bien lo sustentamos de eso, de la pesca, de la siembra de plátano. Entonces, mi papá sembraba y mi mamá era pescadora. Entonces, de ahí como que aprendimos a pescar, a remar. Nosotros desde niños venimos con esa inquietud de que vemos a los adultos y entonces nosotros como que tomamos esa iniciativa de aprender. Nosotros
es como un instinto de aprender a nadar. Los niños allá aprendemos a los 4 años a nadar, 4, 5 años ya estamos aprendiendo a nadar, porque, o sea, si, nacimos en el agua. Entonces esa parte de remar y aprender a nadar, pues no, nos facilita mucho, nos facilitó mucho. Y pues a pescar, yo pescaba con mi mamá. Antes de entrar al deporte, a la edad de 13, 12 años, yo pescaba. Y aún así, estando en el deporte, al principio también una parte pescaba, otra parte entrenaba, entonces era esa mezcla. Entonces, fueron muchos sacrificios de principio, pero valió la pena y pues toda esa experiencia de niño uno le queda la memoria y pues esas vivencias que uno tiene desde joven, como aprender a nadar, aprender a pescar, entonces eso le queda a uno en la memoria siempre. Aparte de ser una mujer granadina, ella hace de todo. También quiero saber si, aparte de tus hermanos, ¿quiénes más fueron tu inspiración para quedarte disciplinada en este deporte? Fue mi mamá una de las que me inspiró mucho a pertenecer al deporte, a tener una disciplina. Ella fue una persona que entregó todo por nosotros, trabajó mucho en lo que es la pesca, entonces yo quise como ayudarle en eso. Yo un día dije, algún día mi mamá va a dejar de pescar porque yo voy a mantenerla, voy a dejar eso porque siempre a mí me daba miedo que ella salía a pescar y a veces venía mucho viento fuerte y ella en las olas largo de la isla, entonces eso a mí me daba mucho miedo, entonces yo dije algún día voy a tener esa facilidad para que ella pues no tenga que salir a pescar y entonces ella fue una inspiración eso para tenerme disciplinada y poder lograr esos objetivos que pude lograr. Evelia, vos sos la cumiche o vos sos la menor de 4 hermanos, ¿así Sí, es? yo soy la menor. Contanos, porque parece mentira, pero los 4 hermanos, Karina, los 4 hermanos son medallistas. Los 4 han tenido logros para Nicaragua, Sí, imagínate vos. imagínate, no, ella no se podía quedar atrás. Ella Sí. tenía que seguir luchando y siguiendo también con la trascendencia de la familia. Así Wow. es. Entonces, contanos esa partecita de cómo llega a la familia. ¿Quiénes son los primeros que toman la iniciativa de pasar del bote de remo ya a un deporte profesional, por decirlo así? Sí, primero fue mi hermano mayor, que se llama Vicente Vanegas. Él empezó desde un principio, hubo como unas competencias de pescadores y se seleccionaron a los mejores que ganaron en ese campeonato. Entonces, él tuvo la oportunidad de ser seleccionado para mandarlo a El Salvador a un campamento de deporte que no se conocía. O sea, ellos dijeron sí, vamos a ir, entonces no conocían ni la técnica ni los tipos de... Él se fue sin saber nada. Sí, se fue sin saber nada y unos primos también se fueron con ellos, que creo que fueron 8, y de ahí estuvieron creo que 2 meses practicando el deporte, adaptándose a la técnica, al bote, y en esos 2 meses lograron ser campeones centroamericanos, logrando la medalla de plata para Nicaragua en los Juegos Centroamericanos que fueron en El Salvador en el 2010. Entonces ellos vinieron con eso, con ese entusiasmo. Los encargados del deporte, de la Federación de Remo, empezó como a darle más seguimiento a ese deporte, siguió siendo más competencia y fue que salieron otras que ya fue representación de mujeres. Se incluyeron mis 2 hermanas que son las mayores. Ellas empezaron a practicar en el 2011, ya empezaron ellas a practicar. Yo en ese entonces estaba en otro deporte, que era triatlón. Participé en triatlón, que era nadar, correr y bicicleta. Entonces, me gustaba mucho, pero siempre me inclinaba a lo que es el deporte de remo, me llamó mucho la atención y los veía practicar a mis hermanos, entonces me incliné más a eso. Y para ese entonces no tenía la edad para participar o estar en esa selección de remo. Entonces me quedó como eso de que no podía entrar. Mis hermanas fueron a unos Juegos Bolivarianos en el 2012, logrando obtener
el tercer lugar, entonces como que ya, ahí, ¿qué pasa ahí? Hay mucho talento en las Isletas de Granada, entonces se siguió la búsqueda. En el 2013 hubo ya una selección, hubo que dijeron que ya iban a lo que es ingresar a los atletas ya de juveniles, que yo tenía en ese entonces tenía 15 años. Entonces ya como que ya se vino desarrollando más el deporte del remo, ya se incluyeron los deportes ya juveniles. Entonces yo en un instante yo entré, yo dije, en cualquier momento que haya la oportunidad, yo voy a entrar al deporte del remo. Entonces en el 2013 me acuerdo que tenía como, yo creo que 3 meses, que mis hermanos me ayudaron. Ya teníamos unos botes acá, la FISA, la Federación Internacional, nos donó unos botes que eran usados, pero que sí nos servían mucho. Entonces yo empecé a practicar, mis hermanos me enseñaron cómo montarme el bote, practicábamos ahí en doble, porque hay varios tipos de botes, que es individual, hay en doble. Entonces poco a poco me logré montar con mi hermana en un bote, ya después poco a poco en el single, porque cuando es individual es muy difícil de dominar el bote, porque la técnica, el equilibrio, que es lo fundamental. Entonces en esa parte pues ahí y 3 meses logré entrenar y me fui para El Salvador a mi primer campamento de remo. En todos tus cambios, ¿cómo fue que entraste a la federación? Bueno, ese fue mi primer evento en el campeonato, en el campamento. Fue como el comienzo. Entonces, cuando yo vine de allá, tuvimos ese campamento, creo que fue como 15 días de campamento. Había muchos atletas de Centroamérica. Entonces, cuando yo un día antes de regresar, ellos hacen como una competencia entre todos los que están ahí, los países centroamericanos. Entonces, con 3 meses logré ganar la medalla de plata en juvenil. Entonces, de ahí ya empezaron a captarme. Entonces, de ahí ya como que ya entré a la federación, ya como que me tomaron más en cuenta y ya logré entrar como atleta juvenil a la federación. Imagínate, Karina, una atleta desde chavala, porque antes me decís que Desde estuviste en niña. triatlón. Así es. ¿Vos sabés lo que es triatlón? La resistencia que tiene esta mujer. En los brazos, sobre todo. Sí. A ver, que enseña esos músculos. A ver, Lo tengo mucho. No, tiene una contextura física porque el remo es un deporte muy integral. Para los que no conocen, contanos cómo es eso. ¿Qué significa practicar ese deporte? Porque no es cualquiera. No es chichi. ¿Qué se necesita para ser un buen remero? Sí, ese deporte es un deporte muy completo, es muy exigido, es muy exigente, se necesita mucho de disciplina, una disciplina constante, entrenarlo constante porque, o sea, la técnica y el equilibrio cuesta mucho dominar al principio ese bote. Entonces es un sacrificio de mantener ahí constante la disciplina y la dedicación, o sea, es 100% dedicarse para poder lograr un objetivo. Contanos cuál es ese régimen, esa rutina que tienen ustedes, porque de qué hora a qué hora practican, cuáles son los ejercicios que hacen. Danos una idea, porque la gente, yo creo que esa parte detrás, claro, es bonito ver ya los resultados, pero el día tras día, lo que se necesita, la preparación, yo creo, Karina, que vale la pena de que los que están viendo este podcast de referencia conozcan qué se necesita para ser un atleta de alto rendimiento como lo sos vos. Así es. Bueno, el deporte remo es un deporte completo donde trabajamos lo que es la pierna, es el 60% de pierna, es fuerte, entonces trabajamos mucho lo que es pesa. O sea, corremos, hacemos mucho pesa de fuerza, de resistencia, entonces trabajamos mucho lo que son los brazos, la espalda baja, que se trabaja mucho. El kilometraje, la resistencia es fundamental, resistencia a la fuerza, trabajamos mucho lo que son kilometrajes de 20 a 28 kilómetros.
2 sesiones en la mañana, una por la tarde. Vos vas a hacer la misma pregunta que yo. No, es que yo te iba a decir algo. Ya se hizo esta pregunta porque él quiere seguir tus pasos. Él quiere introducirse ya en la área deportiva. Mira, vamos a hacer algo, Karina. Vamos a ir un pequeño corte comercial y después que nos explique cómo es la técnica de Videlia para que todos sepamos acá, ¿verdad? Así nos enseñan cómo todo. remar bien. Bueno, estamos nuevamente con Evidelia. Evidelia, comentanos cómo es ese proceso de entrenamiento tan riguroso, esa disciplina que hay que tener para ser una deportista de alto rendimiento como vos. Bueno, como les comenté, realizamos lo que es de 20 a 28 kilómetros. Nos levantamos a las 5 de la mañana a prepararse, alistarse, claro, siempre protegiéndose del sol, bloqueador y todo eso. A las 5:30 ya estamos en el agua. O sea, para aprovechar que el sol no te pegue mucho, no te afecte mucho. Y son casi 2 horas y media para realizar lo que son 28 kilómetros. Tenemos un lapso, tratamos de descansar cada 8 kilómetros, o sea, realizar 8 kilómetros continuos y tenés más o menos unos 5 minutos o menos de 5 minutos para tomar agua y volver a prepararte para iniciar otros 8 kilómetros hasta terminar. Entonces tenemos esa parte y cuando hacemos ya lo que son trabajos en el agua, ya son específicos cuando tenemos ya una competición. Hacemos los que son 3 kilómetros, hacemos 4 de 3 kilómetros, o sea, descanso mínimo de tal vez de unos 6 minutos y volvemos a hacer la serie, son 4 y a veces trabajamos después de eso, trabajos de pesa, entonces son 2 sesiones en el día y por la tarde volvemos de nuevo a realizar lo que son de 10 a 12 kilómetros para volver de nuevo como a soltar todo lo que hiciste en la mañana y volver a iniciar de nuevo el siguiente día. Entonces es un trabajo bastante de resistencia. De 10 a 12 kilómetros en el agua. Sí, en el agua. O sea, correcto. pasas prácticamente todo el día en el agua. Claro que en el agua. No, porque es que yo también he visto de que ellos hacen bastante movimiento, ¿cómo se llama? Como CrossFit, más sí, o menos. Y hacen también en las bicicletas que tienen. ¿Cómo se llama? Teníamos 2 días específicos para trabajar lo que son remolgómetros, que es igual como que estés remando pero en seco. Entonces eso tenemos esas máquinas que te sirven mucho cuando, por ejemplo, está fuerte el viento, está lloviendo mucho, entonces tenemos esas máquinas para poder practicar y no perder la sesión de entrenamiento. Y ojo, ese ejercicio es complicado porque en CrossFit yo una vez lo hice y eso es pesadísimo, es cansadísimo en los brazos. Sobre todo cuando lo estás haciendo por primera vez, ya no me imagino diario. Entonces... Sí, en eso trabajábamos lo que son una hora sin parar en esa máquina. Hemos trabajado 15 kilómetros sin parar en esa máquina, entonces trabaja mucho lo que es la espalda baja, te afecta bastante.
Ya cuando llegas a 10 kilómetros, ya la espalda baja, ya no te dan, sentís mucho dolor en la espalda baja, las piernas se te cansan, entonces ahí que tenés que soportar todo eso para terminar esos 15 kilómetros que trabajas. Pero yo creo que lo más importante es trabajar esto. Así es. La mentalidad ganadora y por eso es que tenemos los logros que tenemos. Sí. A ver, Karina, creo que tenemos algunas preguntas del público que nos han estado escribiendo en las redes sociales. No sé si nos haces el favor de ver. Antes de todo, recordemos que estas preguntas son patrocinadas por Única, una marca de ropa y accesorios tan únicas como vos. Evidelia, bueno, necesito que me contés acerca de vos. Yo quiero saber de vos, de cómo ha sido tu proceso, tu transcurso, tu trayectoria antes de llegar a las Olimpiadas. Okay. Bueno, al principio todo fue difícil, porque bueno, todo comienzo es difícil. Entrenaba, bueno, cuesta mucho como esa parte de cuando empezás a entrenar, esa parte de forzar al cuerpo, de sentirte cansada cuando llegas y no querer ir más. Entonces, esa parte de la disciplina, trabajarla mucho al principio cuesta. Pero cuando ya empezás ya a tener esa continuidad, eh, te ayuda mucho mentalmente cuando ya estás, ya a decir, vamos a entrenar, vamos a darlo todo. Entonces, esa parte me costó mucho al principio porque yo, bueno, me gustaba mucho el remo, pero cuando ya me sentía ese cansancio, no quería más, las manos por ampollas, o sea, las manos siempre al principio te sacan muchas ampollas, hasta de sangre, entonces esa parte del principio como que cuesta mucho adaptarse. Me Entonces, esa imagino que parte, hubiera un momento en el que vos dijiste, no, aquí ya no puedo más. Pero, ¿qué fue eso que te dijo, que te motivó a seguir adelante? Que yo dije, no, yo tengo que seguir, yo tengo que continuar porque yo voy a ser la ganadora que va a representar a Nicaragua en internacional. bueno, lo que me motivó bastante fue mi primera competencia que logré tener la medalla de plata. Entonces, eso yo dije, bueno, tenemos este sacrificio, pero logramos esto. Entonces, quiero seguir dando más resultados para Nicaragua y seguimos en eso, trabajamos es eso que no queríamos al principio, el cansancio, las manos. Entonces, eso nos permitió mucho como a fortalecer esa parte. Y todos los resultados que he logrado me han ayudado mucho a fortalecer esa parte, a decir, mira, hemos logrado esto y no importa, los callos ya ni se sienten después. ¿Y tu familia qué te dice? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te dijo en ese momento cuando te vieron tomar el primer avión e irte fuera y representar a Nicaragua? Así, bueno, mi primer avión de dicha fui a Salvador, mi primera salida fue en avión y yo pensé que iba a ir en bus, ajá, pero no, me mandaron en avión, entonces fue un nervio porque nunca, o sea, los que íbamos nunca nos habíamos montado en un avión, entonces íbamos con otros compañeros y me acuerdo que ese avión era súper pequeño, de como tal vez de 45 personas, era súper pequeño y pues la verdad que me dio bastante miedo, pero bueno, logramos superar eso. Yo nunca me he montado en un avión, no me imagino cómo será la verdad los nervios y todo Sí, eso. lo que da más miedo es el arranque y cuando va a aterrizar, porque cuando va a aterrizar sentís el golpe que parece que se va a desviar de la línea de aterrizaje, pero todo bien, gracias a Dios. Imagínate, ya después ahora lo agarra como cualquier cosa, porque has viajado a Sí, cuántos países ya. Tengo más o menos unos 20 países. imagínate en la próxima que Sí, nos lleven la maleta, ¿verdad? Porque ya, bueno, sí. otro dato que queremos saber es que nos contés más que todo qué es un día en estar allá en las Olimpiadas. Bueno, mis primeras Olimpiadas que fueron en Tokio, fueron en Japón, fue la verdad, te levantas 5 de la mañana, eh, están los que son las vías, están edificios donde te dividen, por ejemplo, nosotros estábamos con Colombia, estábamos creo que con España,
estábamos con Paraguay, Puerto Rico, entonces cada edificio tenía países diferentes. Entonces nosotros nos tocaba un piso, entonces te levantas a las 5 de la mañana, vas al comedor, un comedor súper grande donde están todos los deportistas de todos los países del mundo, están lo que son las comidas, ahí lo que quieras elegir, tenés esa dicha de tener, tenés fruta, tenés comida asiática, tenías comida americana, tenías comida, bueno, la verdad de todo, y elegías de todo. Después de eso te trasladabas a los buses, llegabas a los buses, te llegabas al lugar donde ibas a la práctica. Siempre a nosotros nos toca largo, siempre a nosotros nos ha tocado de 1 hora a 2 horas la pista donde competimos, entonces siempre tomamos un bus, ese bus nos llevaba a la pista, ya llegamos el primer día a armar botes, porque eso es lo que hacemos el primer día, armar los botes, las mediciones, porque en el deporte del remo se utilizan mucho las mediciones de remo y también las mediciones del bote. Tenemos mediciones, entonces eso es lo que complica mucho el primer día a llegar con tiempo, porque nosotros, por ejemplo, los remos se miden y también el bote se mide la inclinación de la pala, la abertura del remo, la inclinación de los zapatos que lleva adelante. Entonces son varias cosas que se ven al principio de que llegas, a más que todo armar el bote, a hacer todas esas cosas que se toman a hacer. Entonces ese día en la mañana es más que todo preparar el bote y conocer la pista, y ya por la tarde ya puedes ingresar ya a lo que es la pista y poder entrenar. Cuando estabas con los participantes, ¿cómo se sentía esa vibra al estar con ellos? ¿Cómo era la convivencia con los demás participantes? Pues la verdad que la mayoría todos hablaban inglés. La mayoría todos hablaban inglés. Solo los comunicábamos con los que eran de Cuba, habían unos de Paraguay, habían unos de Perú, entonces con ellos más que todo la comunicación. Y o sea, para ir al baño o para ir al hotel, tenías como que traducirle. Y lo más complicado en Tokio, que nos costó mucho, porque ellos, algunos que hablaban inglés, pero algunos que no hablaban inglés. Entonces, cuando vos le hablabas a ellos, no te entendían. Y vos tratabas de traducirle al inglés y tampoco entendían. Entonces, era un enredo, porque eso fue la parte que nos costó mucho. De hecho, en el aeropuerto, cuando nos venimos, quedamos perdidos totalmente porque no nos entendían. Entonces, traducíamos al inglés y tampoco. Entonces, uno tratando de relacionarse. Sí, entonces no se relaciona mucho uno con bueno, porque no conoce mucho, no sabe el inglés, entonces esa parte te limita mucho a conocer a muchos deportistas que son son grandes en el deporte. Pero de una olimpiada a otra yo creo que hay mucha diferencia, porque yo me estoy recordando de que las olimpiadas de Tokio fueron en media pandemia o despuesito de la pandemia. Sí, después de la pandemia. Yo me imagino todo ese clima que vos decís, diferente. Sí, de hecho también por eso tal vez no hubo mucha comunicación con los atletas, con los deportistas de otros países, porque en la fecha de la pandemia cada quien andaba, no te dejaban acercarte a otro deporte, más que todo solo tu selección que andabas ahí. Si andabas los dos nada más comunicación. Y con tu mascarilla, siempre la mascarilla puesta, entonces no había mucha comunicación. Y cuando estabas en el comedor tenías una parte que te cubría de frente, entonces no podías comunicarte con ellos, entonces solo estabas tú acá comiendo, entonces no tenías esa comunicación con los otros. Entonces esa limitación también fue algo por la pandemia, entonces no hubo tanta comunicación. Y en París fue diferente, ya fue como ya más tranquilo, ya hicimos intercambio de pines, todos los deportes, entonces eso es lo bonito, que aunque no te sabías comunicar mucho, pero ya como que ya le mostrabas el pin, ya sabían que era para cambiar pin. Entonces, ¿lograste hacer algún amigo de otro país?
Sí, sí, logramos hacer amigos, de hecho nos tomamos fotos con la de gimnasia, la de Estados Unidos, logramos hacer una foto, la pude conocer así, y con muchos atletas que ¿Y cómo te son sentiste súper, en ese momento? la verdad que muy contenta, porque bueno, yo la había visto así en videos, y pues verla al ver que es súper pequeña, o sea, más pequeña que yo admiro mucho, o sea, cómo hace todo Ánimo, Karina. eso, sí, sí. Tengo esperanza todavía. Evi, contanos esa primera experiencia cuando salís vos encabezando la delegación prácticamente, eh, cuando es la apertura de los juegos. ¿Qué se siente llevar tu bandera, la bandera de tu país? ¿Cómo se siente en esos momentos? Bueno, no tuve la oportunidad Pero ibas en la comitiva. no tuve la oportunidad de ir. En París quise ir, pero lamentablemente siempre las competencias de remo son al siguiente Son día. después, sí, es cierto. Entonces tuve que sacrificar y no fui. Yo dije, no voy a ir porque el siguiente día me tocan las competencias. Entonces esa parte yo dije, pues vengo a competir y pues ni modo, me pierdo la inauguración, pero sí me hubiera gustado ir, pero bueno, por ¿Te esa parte no sentiste se pudo. nostálgica en ese momento? Sí, me hubiese gustado ir, pero bueno, lo más importante era llegar a competir y pues lograr lo que queríamos lograr. Y Sí. Y cuando te miraste ya, porque siempre vean los resúmenes, desde aquí para nosotros era el día a día estar viendo los resúmenes de nuestros atletas que nos están representando en cada una de las competencias, y mirábamos a la Evidele ahí desde Granada, decíamos nosotros. veíamos todos los videos. Se hizo viral muchas de tus publicaciones, seguimos paso a paso, el día con día de cada uno de esos instantes que vivieron ustedes allá. Y como granadino, sobre todo, ¿verdad? Orgullosos de tenerte a vos. Cuando ya te das cuenta de que estás haciendo historia, porque al final eso, estás haciendo historia para un deporte, para una nación. ¿Cómo se siente ver esos resúmenes después? Pues la verdad que a veces cuando veo eso no me la creo. No me la creo que soy yo que he logrado todo eso y pues súper contenta. La verdad que en estos Juegos Olímpicos de París sentí mucho apoyo, sentí que me dieron mucho seguimiento, muchas redes sociales, muchos saludos. Entonces sentí ese gran apoyo y la verdad que muy contenta y pues todos esos logros que he obtenido pues valieron la pena, tanto sacrificio, tantos años, ya son 11 años de estar en el deporte remo, entonces creo que eso es el mejor regalo de sentir que la gente te apoya y que está ahí contigo. ¿En qué categorías son las que has participado? Bueno, yo al principio cuando empecé a remar lo que son dobles. Dobles cuando van dos personas, va una adelante y otra atrás. Y se distingue mucho lo que son remo corto cuando van dos remos, cuando llevas dos remos. Y remo largo es cuando cada persona lleva un remo. Entonces yo con mi hermana, que es Ana Vanega, empezamos a remar lo que es ese bote. Logramos clasificar para los Panamericanos en el 2015. Ya teníamos apenas, creo que como unos 5 meses de estar remando ese bote, entonces logramos esa clasificación a los Panamericanos. Logramos ir a Canadá en el 2015 a nuestros primeros Panamericanos. Yo tenía la edad de 17 años, pero ya era juvenil, entonces ya me tocó como competir con los mayores, ya era un reto grande y pues logramos esa parte de estar ahí. Después tocó lo que son los Juegos Centroamericanos que entrenamos acá, logramos ser campeonas centroamericanas en ese mismo bote. ¿Cuál es la medalla de los centroamericanos? No la traje, pero ahí se la voy a presentar otro día. Bueno, cuando fueron acá en Nicaragua, fue la primera medalla que se logró en Nicaragua en esos juegos aquí. No, la medalla que se logró fue la de mi hermana, que fue en el single. Ella fue la primera medalla centroamericana, después vino otra medalla, entonces nosotros la tercera medalla fue la de nosotros, que fue en conjunto con ella. No, entonces pero como familia, imagínate, yo recuerdo en ese entonces que fue un boom también,
esa gran noticia que se dio, ¿verdad? Porque además estábamos en casa. Entonces, ¿cómo se sintieron esos Juegos Centroamericanos para ustedes? La verdad que se sintieron muy bien estando en casa, como decir. Estábamos en nuestro lago. En el lago donde practicar. Donde practicábamos, de hecho, y con los botes de nosotros, porque siempre pues no podemos llevar los botes a competir, entonces esta vez se pudo lograr estar con nuestros botes que practicábamos y en nuestro lago, entonces nos sentíamos como peces en el agua. Y están los resultados. El medallero principal se lo llevó a Nicaragua. Logramos ser campeones centroamericanos con 5 o 6 medallas de oro y le ganamos a Guatemala. Arrasaron. Sí. La perseverancia alcanza, sí, señores. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a repasar todos esos grandes logros que han tenido y vamos a hablar de qué otro papel juegan ustedes ahora desde el punto de vista de como profesores, porque ahora también ella es docente de educación física, Karina, entonces vamos a hablar de esa nueva etapa para Evidelia. Ay, me encantaría que me dé unos consejos, ¿verdad? Y continuamos nuevamente con nuestro podcast Referencias. Recordemos que esto es patrocinado por el Batidos Pachamama y Única, tan original como vos. Bueno, continuamos con nuestra entrevista de oro. Así es, Evidelia. Vamos a ver cuáles han sido esos logros que los enumeré, desde el más antiguo al más reciente. Y estas medallas que hoy nos trajiste, porque no te alcanzaron todas en la mochila, porque yo sé que tenés más. Sí, le faltó. Estaban muy pesadas, por eso las traje. Bueno, comentanos un poco, ¿verdad? Esos logros así, los que te recordés, y cuál es aquella medalla o aquel logro que más recordás. Bueno, nuestra primera medalla que obtuvimos fue con mi hermana. Nos fuimos en los sudamericanos en el 2016, logramos la medalla de bronce, lográndole ganar a Perú, a Colombia, a Venezuela. Entonces logramos esa medalla de bronce, llegando a 4 segundos de Argentina. Entonces fue un gran logro para nosotros. Casi logrando esa medalla de plata, pero bueno, logramos esa medalla de bronce. Después tuvimos los centroamericanos, que logramos la medalla de oro y ser campeones centroamericanos en el 2017. En el 2018, por primera vez, el remo logró esa medalla centroamericana y el Caribe, logrando tener la medalla de bronce, que por acá no sé si la ven. Esa fue nuestra primera medalla en centroamericanos y el Caribe, en conjunto con ella, con mi hermana. Tuvimos muchos eventos centroamericanos, campeonatos centroamericanos, donde logramos medallas de oro, medallas de plata. Entonces tengo un montón de medallas, pero traen las más significativas. Entonces, todos esos eventos centroamericanos se realizaron en el 2018, 2019. Ya en el 2019 logramos clasificar a los Juegos Panamericanos de nuevo, que fueron en Lima. Entonces, esa fue una regata muy significativa para mí, aunque no logramos la medalla, pero logramos ganarle por primera vez a los países élite, o sea, a los países mundialistas. Logramos ganarle en ese momento, logramos ganarle a Estados Unidos, logramos ganarle a Brasil, a Uruguay, a Perú, logrando clasificar para los Juegos Panamericanos. La verdad que esa regata para mí fue la que me va a quedar para toda la vida, porque logramos ese objetivo que no pensamos lograr, ganarle a esos países que son potencia como Estados Unidos. Entonces, para mí fue la regata más significativa la que me quedó. Y entonces, de eso tuvimos esa clasificación para los panamericanos. Mi hermana se retiró en el 2019, entonces ahí empecé como a esa área de entrenar sola. Fue una desmotivación porque, bueno, yo estaba acostumbrada a entrenar con ella, entonces como que ya empecé como a eso de entrenar sola.
Tuve un proceso ahí que logré adaptarme. La verdad que a mí no me gustaba competir individual. Casi no me gustaba. Entonces, no tuve otra opción que empezar a practicar sola. En el 2020 tuvimos el preolímpico, que logramos esa clasificación por medio de Wildcard. El Wildcard te lo dan cuando tenés una destacada participación, lo que son en el ciclo olímpico, que son 4 años. En los 4 años tenés eventos centroamericanos del Caribe, tenés los panamericanos, entonces todos esos eventos te permiten optar para esa wildcard que te dan. A mí me gustaría saber Sí. cómo te sentís vos al ver y al tener esas medallas en tus manos. Me imagino que sentís nostalgia, alegría, emoción. ¿Qué es lo que sentís ahí en tu interior? ¿Qué te dice tu La niño verdad interior? que cuando ganas esa medalla sentís como esa adrenalina, esa felicidad. O sea, cuando llegas a la meta y sabes que ganaste una medalla, entonces eso te llena, te hace sentir que todo el sacrificio valió la pena. Cuando estás en el podio y te llaman y mencionan tu nombre, o no mencionan tu nombre, sino mencionan el nombre de Nicaragua, entonces como que eso te llena mucho de orgullo, sentís esa satisfacción de que lograste un objetivo y lograste representar muy bien a tu país. La verdad que es único. Entonces, todos esos logros que he obtenido, la verdad que me inspiraban mucho a seguir dando más resultados, a entrenar más duro para poder seguir dando más resultados. Imagínate toda la trayectoria y sobre todo algo muy importante es la constancia, Así porque es, año tras año tenés que estar bien así es, rankeada para poder tener esas oportunidades. así es. Así es. Sí, así es. Y tus entrenadores, porque yo creo que parte importante también es porque el trasladarse del doble a sencillo no fue fácil. No, no fue fácil, la verdad, pero bueno, logré adaptarme poco a poco y bueno, ya a finales de 2020 ya estábamos entrenando súper fuerte para los que fueron los Juegos Olímpicos, que fueron en el 2021 por lo de la pandemia, entonces lo hicieron en el 2021, entonces logramos entrenar súper duro, adaptarnos mucho a ese bote porque nos costó mucho desde el principio y pues logramos adaptarlos rápido a ese bote y poder dar un buen resultado en los Juegos Olímpicos. Contanos de esa medalla que tenés Okay. acá. Esta medalla la gané en los Centroamericanos y el Caribe, que fueron en el 2023. O sea, en ese momento obtuve 2 medallas. Una medalla que fue una de ellas, de esta igual, que lo hice en conjunto con mi otra hermana. O sea, como éramos 4 hermanos, se retiraron 2 hermanos y quedamos 2 hermanas. Entonces, nosotros seguimos entrenando y logramos esa medalla de bronce en 2 sim. O sea, que son dos personas que van, pero un remo lleva a cada persona. Entonces, una va a la izquierda, otro va a la derecha. Entonces, es complicado remar ese bote por la coordinación, el equilibrio, la técnica. Entonces, cuesta mucho. Logramos esa medalla de bronce y esta, pues, la verdad que es un significado muy importante porque fue mi primera medalla en eventos tan importantes que logré ganarla de manera individual. Entonces, para mí es un sacrificio que logré sola, logré con mi dedicación en el single. Entonces, como que por esa parte como que no me gustaba mucho el single y esto es pues una muestra de que sí tenía talento para estar entrenando Más ese que bote. demostrado el talento que Sí, tenés, la dedicación, el esfuerzo, señores, tiene su recompensa. Miren este ejemplo, orgullo de nuestro país, orgullo de Granada, orgullo de la isleta. Y eso es así es. algo que yo Orgullo creo que isleño. inspira a las nuevas generaciones. Y vamos a hablar de eso porque ahora sos profesora, Así contanos. es. ¿Cómo es esa experiencia ahora de pasar de ser un atleta profesional de alto rendimiento y adaptarse ahora a tu nueva Así etapa es. como docente? Comentarnos. Bueno, estamos en esa etapa. Yo logré graduarme de licenciada en educación física en el 2022. Total, no logré ejercerla ahí mismo porque estaba en proceso tenía los Juegos Olímpicos, tenía muchas cosas que cumplir en el deporte, entonces como que dejé un poco al lado para empezar a ejercer mi
mi rol como docente. Entonces este año ya empezó esa nueva etapa. Empecé a trabajar como docente de educación física. Estoy en el Centro Tecnológico Pedro Arauz Palacio, que me abrió las puertas, y pues estoy muy contenta de estar ahí y pues satisfecha de estar ahí y poder dar mis mejores experiencias a esos chicos. ¿Cómo te dicen ahora? Porque imagínate vos, Karina, tener una campeona, una leyenda del deporte dándote clase. ¿Cómo te sentirías vos? Los alumnos, ¿qué te dicen tus alumnos? Yo me imagino yo, o sea, si yo fuese una alumna de ella, yo así la quedaría viendo, tipo como que, wow, estoy con una atleta olímpica que representó a Nicaragua. Yo no me imagino tus sentimientos o qué te han dicho tus alumnos. Bueno, de hecho, algunos que sí me conocían desde un principio. Antes ellos me decían que me habían visto en algún lado. Profesora, yo lo he visto en algún lado, no sé dónde. No, ¿a dónde? Le digo yo. Es que usted la de remos. Sí, le digo, soy la de remos. Esa misma. Entonces, pues a veces se llena mucho de orgullo uno de ver que muchas personas conocen de vos y pues los muchachos, hay unos que me conocen, hay unos que apenas me están empezando como a conocer, algunos que no saben aún todos mis logros. Creo que, bueno, poco a poco ir contándole de eso y pues más que todo ir enseñándole poco a poco la disciplina y la constancia, en crear un hábito saludable, en hacer deporte. Entonces, poco a poco voy entrando con ellos en esa parte de ver el deporte como algo que te inspira, que te hace crecer como persona. ¿Y alguna vez alguno de ellos te hizo algún comentario o te dijo algo que te llegara al corazón y te haya hecho llorar? Sí, la verdad que algunos que me han dicho, ¿cómo has logrado todo eso? O sea, ¿cómo has llegado hasta ahí? ¿Cómo te sentís vos? Toda Nicaragua está orgullosa de vos. Entonces, esos comentarios ahí, yo digo, bueno, no sé, a veces uno hace las cosas y no se imagina que va a llegar a tanto, a inspirar a tantas personas. Entonces, esos comentarios así como que te hacen sentir grande, orgullosa de lo que has hecho, el trabajo que has venido haciendo. Entonces, eso es lo que me ha inspirado mucho. No, y el cariño que le tienen en la comunidad, por ejemplo, porque conocemos un poco de la trayectoria de toda la familia al final, el gran cariño que le tienen, porque además, esto también para que lo sepan, ella también ha inspirado, pero también apoya algunas otras actividades dentro de la comunidad. Comentanos un poquito de lo que hace el trabajo comunitario allá en Así la es, isleta. tenemos una academia ahí pequeñita de natación y que, bueno, tenemos la edad de 9 a 15 años. A veces tenemos la invitación por parte de la Federación de Natación, los llevamos a competir allá a la piscina Michelle Richardson. Entonces ahí tenemos ahí un equipito, un club que se llama Los Guapotes. Entonces ahí estamos como inspirando a los niños a que puedan participar, a que puedan hacer deporte. Entonces ahí vamos poco a poco creando un club y poder llegar a tener más adelante tal vez un seleccionado de natación. Bueno, amigos, ustedes aquí ya tienen cordialmente la invitación abierta para llevar a sus niños a esta academia con Evidalia. O sea, imagínense ustedes llevar a sus niños con una atleta olímpica y más que es orgullo granadino, isleño. Y bueno, estas son las historias que contamos acá en el podcast Referencia. La invitación para que nos sigan en las redes sociales, la invitación para que hagan sus comentarios, para que le mostremos ese cariño a Evidelia como a cada uno de los participantes, porque estas son las historias que queremos contar, estas son las historias que queremos que ustedes como público conozcan, que conozcan la trayectoria, como hoy, que Evidelia nos ha comentado de todo, y esas son las vidas que impactan, los mensajes, las historias que queremos contar acá en Referencia. Nos despedimos con Karina, nos despedimos con Evidelia, agradeciéndole este espacio, que nos hayas comentado tu vida, tus logros, pero sobre todo que hayas inspirado a los
a las personas a continuar con sus sueños. Gracias, Evidelia. Karina, te dejo las últimas palabras. Por supuesto, no olvidemos en seguir las páginas de las redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram y sobre todo YouTube, que es donde se va a estar transmitiendo el podcast de referencias. Y también en Instagram, sobre todo, que ahí vamos a estar dándonos a conocer quién será nuestro próximo invitado en esta sala. ¿Ustedes a quién creen? Díganos, ahí comenten a quién quieren ver en el próximo podcast de referencias. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Evidelia. Gracias. Un aplauso para ella.